Pues hermanos, Dios les bendiga. Vamos a pasar a nuestro estudio de el día de hoy y vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versos del 17 al 26. Ya el Señor ya habló al pueblo lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Amén. ¿Y qué pasó después de los 10 mandamientos? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué pasó después de que Dios habló al pueblo? Amén. La palabra del Señor dice, Éxodo 20, versos 18 al 26. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Palabra del Señor. Miren, estamos en el contexto en el que el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí. Y Dios está ahí en el monte Sinaí. Y Dios está hablando a su pueblo. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos son la introducción de la ley. Son los conceptos básicos que están plasmados en la ley. Los 10 mandamientos, digámoslo así, son el concentrado de la ley. Y entonces Dios habló estos mandatos a su pueblo Israel ahí en el monte, ahí en el desierto del Sinaí. Estos 10 mandamientos no los habló Moisés. Fue Dios de viva voz el que habló a su pueblo. Y este pasaje que acabamos de leer nos narra cuál fue la reacción una vez que Dios terminó de hablar los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Pues bueno, es una reacción que vamos a ir estudiando poco a poco el día de hoy. ¿Qué nos muestra este pasaje en ese sentido? Bueno, pues primero vemos que Dios descendió al monte Sinaí. Dice la escritura que el monte estaba humeante, entre humo, entre nubes, entre fuego, entre truenos, entre relámpagos y entre sonido de bocina. En otras palabras, mis hermanos, hermanas, lo que nos dice este pasaje es que la tierra se estremeció. Y cómo no, si el creador de los cielos y la tierra estaba su presencia en ese monte. La tierra se estremeció.
Y ahí estaba el pueblo observando todo ello y escuchando todo aquello, hermanos. Un pueblo que acababa de salir de la esclavitud en Egipto, un pueblo que estaba conociendo a su Dios, ve aquellas cosas tremendas, nunca antes vistas, hermanos. Y entonces ahí estaba el pueblo, viendo cómo la tierra se estremecía ante la presencia del Dios Todopoderoso. También observamos que es Dios el que habla. En este caso no es Moisés, en este caso no es algún profeta, en este caso los 10 mandamientos es Dios que está hablando. ¿Y cuál es la reacción ante la voz de Dios? Bueno, la voz audible de Dios es tan poderosa, tan fuerte, tan santa, que el pueblo no soportó y pidió a Moisés que él fuera el que les hablara. A ver, hermano, otra vez. Dios habló al pueblo, pero el pueblo no soportó la voz de Dios. Porque la voz audible de Dios, hermanos, es una voz tan fuerte, tan poderosa y al mismo tiempo tan santa que el ser humano no la soporta. Y entonces vemos el terror de el pueblo ante su Dios. No un temor santo, sino un terror, un pavor. Y la pregunta es, ¿por qué causa terror Dios a su pueblo? Hace un rato fuimos a un lugar a compartir algunos folletos y la gente veía los folletos y veía que decía algo de Dios y hacían gestos así como, no, 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 no. Y yo digo, ¿por qué la gente tiene ese rechazo a Dios? El pueblo de Israel frente al monte Sinaí, viendo todo aquello, pidió mejor que Moisés fuera su interlocutor. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí se manifestaron dos situaciones claramente. Por un lado, la santidad de Dios. Ahí el pueblo de Israel entendió que estaban ante un Dios que era totalmente superior a ellos. Totalmente diferente a lo que ellos habían conocido como Dios en Egipto. Es muy probable que en Egipto ellos habían tenido alguna idea de Dios a partir de la idolatría del pueblo egipcio. Ellos a lo mejor entendían que Dios era como los dioses egipcios o parecido a los dioses egipcios. Pero ahí, en el monte Sinaí, el pueblo entendió que estaban ante la presencia de un Dios que es, dice la Escritura, ¿cuántas veces santo? Santo, santo, santo. 3 veces santo. Pero también el pueblo de Israel entendió que si bien al Dios al que estaban ahí conociendo, el Dios que se estaba manifestando era un Dios santo, también el pueblo de Israel entendió que ellos como pueblo era un pueblo pecador. Un pueblo que estaba en una condición de pecado y que no podía tener relación con él. Y entonces el pueblo pide que Moisés sea su intermediario. Entonces el pueblo de Israel pide que Moisés
sea su interlocutor. Que Dios te hable a ti y tú vienes y nos hablas a nosotros y nosotros vamos a oír lo que Dios te dijo a ti, pero que Dios no nos hable de manera directa, porque, ¿verdad? Digo, hermanos, con todo respeto para aquellos que dicen que oyen la voz audible de Dios. Bueno, aquí la Escritura nos dice que la voz audible de Dios, el pueblo de Israel no la soportó. No pudieron. Porque vuelvo a repetir, es una voz tan fuerte, tan pura, tan santa, tan poderosa, que el humano no lo resiste. Y entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Cómo podemos entonces tener una relación con Dios cuando Dios es santo, santo, santo y el hombre es impío, impío, impío? Pecador, destituido de su gracia, destituido de su gloria, quiero decir, destituido de su presencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues estamos ante un problema. Y lo que hizo aquí Moisés, de ser este interlocutor, de ser este intermediario entre Dios y los hombres, es lo que finalmente nosotros vemos en la Escritura que hizo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos este pasaje, nos lleva a reconocer la necesidad de un mediador entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque ese Dios que se manifestó en el monte Sinaí sigue siendo el mismo Dios, santo, santo, santo. Y así como el pueblo de Israel entendió su naturaleza pecaminosa delante de este Dios santo, así, mis hermanos, ustedes y yo debemos de entender la condición en la que nosotros estamos también. ¿Cuál es esa condición? Pues de que somos pecadores. ¿Cuál es esa condición? De que ninguno de nosotros por nuestras propias obras podemos ser salvos. ¿Cuál es esa condición que la Escritura dice? Que no hay ni uno justo. ¿Cuál es esa condición? Que por nuestro pecado estamos separados de la presencia de Dios. Así como Moisés fue un mediador entre Dios y su pueblo, así Dios fue preparando el camino para el verdadero mediador, el verdadero intercesor, el verdadero interlocutor de Dios para la humanidad. Dios es consciente, hermano, hermana, de tu condición y de mi condición. Dios sabe que tú y yo, por nuestros propios méritos, por nuestras obras, no nos podemos acercar a Él. Por eso mucha gente, cuando tú le entregas un folleto, ve algo de Dios y dice, no, 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 porque de alguna manera están reconociendo su condición de pecado. Y dice, no, yo cómo me voy a acercar, yo soy pecador, yo no merezco, no soy digno. Sin embargo, Dios no dejó las cosas así. Así como Moisés fue un interlocutor en su momento entre Dios y el pueblo de Israel, así Dios fue preparándonos para entender que la humanidad necesita un intermediario entre Dios y nosotros. Y es aquí cuando llegamos a la figura central de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, y vamos a ver qué declaración hace el Señor Jesús al respecto. San Juan 14, 6. Evangelio de San Juan 14, verso 6. Amén. Está el discípulo llamado Tomás diciéndole en el verso 5, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces el Señor Jesús le responde, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, yo soy. Si nosotros analizamos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar por lo menos 18 ocasiones en las que el Señor Jesús pronuncia yo soy refiriéndose a sí mismo, como Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo. La Escritura nos enseña en los primeros capítulos del Evangelio de Juan que Jesús es el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre. Entonces dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Vean cómo el Señor Jesús dice, no dice el Señor Jesús, nadie va al Padre. No dice, nadie viene al Padre. Jesús afirmó que el Padre y Él uno son. Y aquí lo ratifica, nadie viene al Padre sino por mí. Con esta declaración vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo se proclama como el único interlocutor, el único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Qué es un interlocutor? Un interlocutor es alguien que le ayuda a comunicarse con una persona que usted no puede contactar por alguna razón. Mire, como hace muchos años, ¿verdad? Las historias de amor eran, pues usted no le podía ir a la casa de la persona amada hace muchos años, ¿verdad? En los pueblos. Entonces le decían a la amiga o a alguien, algún pariente de la muchacha en cuestión, ¿verdad? De la persona amada y le mandaban una cartita a través de esa persona, ¿sí? ¿Sí era así? Yo supe de ese tipo de historias y entonces llevaban la cartita a la persona amada, te lo manda fulanito. Esa labor se le llamaba un interlocutor, era la persona que ponía en contacto a dos personas que por alguna razón no se podían encontrar. Esa es justamente la función que hace el Señor Jesucristo. Nos pone en contacto entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque por nuestras propias obras, nuestros propios méritos, nosotros no podemos acercarnos al Señor, a Dios el Todopoderoso. Esa es la realidad. ¿Era necesario entonces la llegada de Cristo para ser el interlocutor, el intermediario, el intercesor entre Dios y los hombres? Sí. El Señor Jesucristo es un puente que salva el abismo de pecado que había entre Dios y los hombres. No porque Dios fuera obviamente pecador, no, sino el pecado, ese abismo de pecado lo generamos nosotros con nuestra desobediencia. Y entonces hay un distanciamiento entre Dios y nosotros a causa de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Y ahí está ese abismo insalvable para nosotros por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos.
Pero vemos aquí cómo el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que está diciendo el Señor Jesús, yo soy ese puente que conecta al hombre para con Dios. Y si no es a través de este puente, nadie puede ir al Padre, nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar a Dios. No hay manera. Tenemos que decirlo con claridad. Fuera de Cristo no hay otro camino que lleve al Padre. Sea hombre, sea mujer, sea una religión, sea una filosofía, sean obras, sean mandamientos, sean sacrificios, sea lo que sea. No hay fuera de Cristo nadie ni nada que nos pueda llevar al Padre. Solo la persona de Cristo Jesús. Él lo dice aquí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las personas que no conocen de la palabra, las personas que no conocen de Dios, en su ignorancia creen y afirman que todas las religiones nos llevan a Dios, que son distintos caminos. Incluso equiparan o establecen en igualdad de condiciones al Señor Jesús con Mahoma, con Buda, con Gandhi, incluso con la Madre Teresa de Calcuta. Pero no nos confundamos, ninguno de ellos, excepto el Señor Jesucristo, tiene poder para llevarnos a la presencia del Padre. No hay religión, no hay persona, no hay obra que tú o yo podamos hacer para poder tener comunión con Dios fuera de Cristo. No cabe aquí la situación de personas que se autoproclaman como intermediarios, como iluminados, como personas que te van a guiar a la presencia de Dios, hermano. Solo el Señor Jesucristo tiene esa facultad y ese poder. ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué no hay más posibilidades? ¿Por qué no hay distintos caminos que nos lleven a Dios? ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versos del 13 al 15. Hebreos capítulo 9, versos del 13 al 15. Amén. Hebreos capítulo 9, versos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estos 3 versos responden la pregunta de por qué solo Cristo es el único mediador, el único intercesor, el único interlocutor entre Dios y el hombre. ¿Sabes por qué, hermano? Por lo que Él hizo en la cruz. Nada más ni nada menos. Dice aquí el autor de Hebreos, dice, mira, si la sangre de los machos cabríos servía para los ritos de purificación en la carne, pues con mucho mayor razón
La sangre de Cristo que fue ofrecida en el Calvario como cordero sin mancha, la cual nos limpia de toda maldad, limpia nuestras conciencias de toda maldad. Con mucho mayor razón, la sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha para limpiarnos y lavarnos de todo pecado, de toda mancha y de todo mal. Y el verso 15 lo reafirma por si todavía alguien tiene duda. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso. ¿Quién más ha entregado su vida como expiación por el pecado? ¿Quién más? Dígame, ¿acaso Mahoma? ¿Acaso Buda? ¿Acaso Gandhi? ¿Acaso la Madre Teresa de Calcuta? ¿Acaso el Papa, cualquiera de todos los papas que ha habido en la historia? ¿Cuál de ellos ha ofrecido su vida como medio para el pago de los pecados? Aunque así lo hayan determinado, su sangre es igual de contaminada por el pecado que la mía y la tuya. Sin embargo, la sangre de Cristo, dice la Biblia, dice Romanos, el justo por los injustos. El Señor Jesús, siendo justo, siendo limpio, siendo sin mancha, siendo sin pecado, murió por nosotros, entregó su sangre por nosotros. Fue a la cruz por nosotros. Y eso lo hace entonces el único intermediario, el único interlocutor, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay, hermano. Todos los caminos llevan a Dios, no. Todas las religiones nos llevan al Padre, no. El Evangelio, hermanos, en este sentido, no es un mensaje incluyente. Es decir, claro que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra definitivamente, pero solo a través de Cristo Jesús. El Señor Jesús lo dice que hay una puerta angosta y hay una puerta ancha. Y mucha gente va por la puerta ancha pensando que esa puerta ancha lo va a llevar a la salvación. Y no es así. Y dice el Señor Jesús que hay una puerta angosta, que no todos la encuentran, que no todos van por ella. ¿Por qué? Porque, bueno, una puerta angosta va a demandar de ti y de mí ciertas cosas. Y dice, y no todos van por ahí. Pero esa puerta es la que lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús es el único que por su sacrificio en la cruz nos ofrece perdón de pecados y nos ofrece comunión plena con Dios. Nadie más, sea hombre o mujer, de esta o de otra época, nadie. Que en tal lugar del mundo se levantó un movimiento de una persona que dice que Dios lo ha elegido para que él, eso es totalmente falso. Que ahora yo soy el apóstol y que yo lo que diga Dios me dijo, eso es totalmente una falsedad y una mentira. Que si tú no estás en tal o cual iglesia, que si tú no estás con la protección, con la cobertura, con la unción de tal o cual ministro, de tal o cual pastor, tú no eres salvo. Hermano, si usted está en Cristo, usted no tiene que temer. No hay obra humana que nos garantice la entrada al reino celestial, solo la obra salvadora de Cristo. No hay. Por eso aquí este pasaje en Hebreos
es sumamente importante que usted lo registre, que usted lo tenga en claro. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de que Cristo es intermediario, lo asumimos en el sentido de que Él nos lleva a la presencia de Dios. Amén. Es decir, Él nos acerca. Amén. Él es, vengan a mí, y entonces el que me sigue, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces comenzamos a caminar con Él. Pero ojo, también esto es algo muy importante y a veces lo pasamos por alto. Cuando decimos que el Señor Jesús es el único intercesor, es el único intermediario, es el único interlocutor entre Dios y nosotros, debemos de entender entonces que Él es el único que puede hablar por Dios a nuestras vidas. Vamos a entenderlo de esta forma. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Fíjate bien, hermano, qué importante esta parte. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, acuérdate en el Sinaí, a partir de ese momento Moisés se convirtió en el interlocutor de Dios para el pueblo. Y entonces lo que Dios quería hablarle al pueblo, ¿qué hacía Dios? Se lo revelaba a Moisés. Y entonces Moisés iba al pueblo y decía: palabra de Jehová, Dios me ha hablado y me ha dicho esto. Y después de Moisés fue Josué, y después de Josué Dios levantó profetas como Samuel, como Elías, como Eliseo, y tantos otros hombres como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como Daniel, como Ezequiel, tantos hombres que Dios levantó para ser su portavoz, para en cierta manera y en cierta forma ser el interlocutor entre Dios y el hombre. Y el profeta oía, recibía el mensaje de palabra viva de parte de Dios, de revelación viva de parte de Dios, y lo comunicaba al pueblo. Pero este pasaje de Hebreos dice: así Dios nos habló a nuestros padres durante mucho tiempo. Pero ahora el verso 2 dice: en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, la palabra postrero significa últimos días, en estos últimos días o en estos recientes días, Dios nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Pues el Señor Jesucristo. Dice, Dios nos habló en otro tiempo por los profetas, pero ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Y luego ve: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el único camino al Padre. Por su sacrificio en la cruz es que nuestros pecados son pagados y por ello es mediador entre Dios y nosotros. Pero ello también significa que Jesús, escúchalo hermano, que Jesús es la única voz autorizada por Dios para hablar en su nombre. Lo que dice el Señor Jesús tiene autoridad porque Él está hablando con la autoridad y con la palabra de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Bueno, que nadie puede llegar a nuestras vidas diciendo: Dios me reveló una palabra nueva. No. ¿Por qué? Porque Dios no habla así. Porque Dios habla a través del único intermediario, del único intercesor, del único interlocutor autorizado
El único que está autorizado para hablar en nombre de Dios al pueblo, al hombre, a la humanidad entera, es el Señor Jesucristo. Y ahora usted dirá, ¿y entonces usted qué está haciendo, pastor? Bueno, yo soy un pastor que está predicando el Evangelio, que está predicando lo que el Señor Jesús nos enseñó. Esa es mi labor. Pero yo no vengo aquí a enseñarte, valga la expresión, una enseñanza nueva, una palabra nueva. Yo no puedo llegar acá a la iglesia contigo y decir, es que Dios me mostró algo nuevo, una enseñanza nueva, una palabra fresca, una palabra nueva. No, mi hermano. La palabra puede ser fresca en el sentido del entendimiento que Dios nos da, pero no significa que haya una nueva revelación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único interlocutor autorizado por Dios para hablarle a la humanidad en estos últimos tiempos. Por eso, hermanos, ya no hay profetas. Lo tenemos que decir con toda claridad. Ya no hay profetas. Ya no hay apóstoles. No hay sucesión apostólica. Eso ya no existe, eso ya se acabó, eso ya se terminó. Solo fueron 13 apóstoles y ya nada más. Los 12 primeros apóstoles, murió Judas, lo suplen y luego se añade el apóstol Pablo y se acabó, ya no hay más apóstoles. Se murieron ellos, cumplieron su tarea, cumplieron su labor y ya no hay más apóstoles. Lo que usted hoy puede oír y ver de aquellos que se autoproclaman apóstoles, de aquellos que se autoproclaman profetas o profetizas, no son nada más que una vil mentira y un vil engaño. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que Dios nos ha hablado ahora a través de su Hijo. Punto. Y los que predicamos debemos de predicar lo que el Señor Jesucristo dijo que predicáramos. Lo que el Señor Jesucristo dijo que enseñáramos. Ni más ni menos. Así como el pueblo de Israel solo escuchaba a Moisés. Porque ellos eran conscientes de que Moisés era el único intermediario y el único interlocutor entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Verdad? Así nosotros, hermanos. Nosotros tenemos a un mediador entre Dios y nosotros. Y no es un hombre como tú y como yo, pecador. No, es el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz, que pagó el precio de tu pecado y de mi pecado para hacer posible tu salvación, tu redención, tu rescate, la salvación de tu alma. Por eso Él es el único. Y por eso Él es la única voz autorizada que puede hablar a tu vida con autoridad, con la autoridad del Hijo del Padre. Nadie más. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Cristo reconoce la voz de Cristo. El que no es de Cristo, pues anda ahí oyendo, poniendo atención a muchas otras cosas, pero no son la voz autorizada de parte de Dios. ¿Quién es la única voz autorizada? El Señor Jesucristo. Y nosotros estamos aquí proclamando esa enseñanza que Dios nos dejó a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos,
nosotros podemos hoy tener comunión con el Señor, comunión con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y de esta manera también la Escritura en Hebreos nos enseña: acercaos confiadamente al trono de su gracia. Por eso, a través de Cristo Jesús, tú y yo nos podemos acercar confiadamente, dice la Escritura, a la presencia de Dios. No por nuestras obras, porque tú y yo no somos dignos, no por nuestros méritos, porque no nos alcanza, sino nos acercamos con confianza a través de la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el intermediario, el intercesor, el interlocutor que nos lleva al Padre. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Él limpió nuestras almas, nuestras conciencias. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso Él es el único que puede hablar en el nombre del Padre y con esa autoridad a nuestras vidas. Amén. Amado Padre Celestial, en esta